Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre ahí con nosotros para llevarles informaciones y orientaciones sobre este amplio mundo de la salud, específicamente sobre todo la medicina, ¿verdad? Y los avances de la ciencia médica tan importante para el cuidado de nuestra familia y de la humanidad en general. Y por supuesto, esto incluye también todos los temas de seguridad social que son inherentes también al cuidado de nuestras familias en el mundo de hoy. La seguridad social es un elemento de primer orden, ¿verdad?, en toda sociedad moderna. Así que no se pierdan nuestro contenido, repito, con mucho interés. Hoy vamos a pagarles una deuda que tenemos con ustedes, que quedamos pendiente con un invitado especial, el doctor Luis Giacometti, un experto en salud y seguridad social. Y si recuerdan, quedamos con él en hablar, dedicarle un espacio de nuestro programa para hablar sobre el mundo de la inteligencia artificial dentro del campo de la medicina. Es fascinante lo que está pasando, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso también en nuestro programa de hoy. Así que en unos segunditos volvemos con ustedes ya de lleno con el contenido de nuestro programa de hoy aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bueno, señores, pero esto es increíble, ¿verdad? Yo hice una prueba porque en la introducción yo no mencioné a propósito a nuestro querido Pochi con su kit de emergencia. Y una vez me escribieron, hasta la gente del estudio, ¡ey! El doctor Cabral, Pochi, el kit de emergencia. Una transmisión de prueba. Este sí es un hombre popular, ¿verdad? Pochi, ¿cómo tú estás, querido hermano? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy Pochi nos va a hablar de un tema también muy en boga, con una visión más amplia. Es un tema del cual hemos hablado aquí con cosas muy específicas, que son las vacunas. Pero Pochi no tiene una visión más amplia hoy de eso. Pochi, cuéntanos sobre las vacunas. Mira, lo principal es, Rafa y amigos televidentes, es que todo el mundo está hablando de vacunas. Nosotros mismos hemos hablado en varios programas de vacunas. Claro. Pero hoy quiero traerle una información a la población, específicamente qué es la vacuna, para qué son las vacunas, los tipos de vacunas que hay y el esquema de vacunación que hay. Lamentablemente debemos retomar lo que es la vacunación, porque cuando vino la pandemia del COVID, hubieron muchos dimes y diretes con una vacuna experimental, en su caso, aquí lo habíamos hablado, pero en realidad las otras vacunas, las vacunas tradicionales, tienen que seguirse siendo aplicables. Entonces tenemos ahí que la vacuna no es más que una sustancia biológica que al administrar a una persona provoca inmunidad. ¿Qué es inmunidad? La protección contra enfermedades específicas. Esa es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Puede trazarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos. El método habitual para administrar la vacuna es la inyección, aunque algunas se administran vaporizadas vía nasal u oral. Esta es la definición de la vacuna. Continuamos con las imágenes y vemos en la siguiente qué en sí es una vacuna. La vacuna no es más que tú sacas un extracto de virus atenuado o de bacterias atenuadas para tú crear una inmunidad pasiva en tu organismo. ¿Qué es lo que provoca esto? Yo te indico una baja dosis o una dosis atenuada de la enfermedad en tu sistema y tu cuerpo crea en su sistema de inmunidad una contra de esa enfermedad. Eso da resultados con enfermedades muy antiguas y enfermedades que nosotros
ya la tenemos en algunos países del mundo, están controladas. El caso del sarampión, el polio. Por ejemplo, creíamos haber erradicado el polio para el año 2000, o sea, en esta década. Y aquí en nuestro país, bueno, pues ha estado erradicado de hace muchos años. Exacto. Pero fíjate, qué bueno que tú lo mencionas, Pochi, y te interrumpo un momentico porque en estos días, hace pocos días, precisamente, se llegó una alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud y la OPS también, con el tema del sarampión, de la presencia del sarampión en algunos países de Latinoamérica. Mira qué es lo que ocurre, Rafa. Lamentablemente algunos países dejan caer los programas o la gente no lo sigue. ¿Qué pasa? La enfermedad resurge. Y hemos tenido muchas enfermedades que han resurgido porque los esquemas... República Dominicana es uno. Si tú mal no recuerdas, hubo una crisis aquí con la fiebre tifoidea, que inclusive... se abarrotaron la gente yéndose a vacunar cuando se supone que tú tenías que tener un esquema que la gente no fuera abarrotada a vacunarse. Por ejemplo, el personal de salud tiene que por obligación vacunarse de ciertas enfermedades porque está expuesto a eso. Sin embargo, esos programas, las universidades no lo siguieron. En el caso de que cuando entrábamos al internado, cuando tú y yo entramos al internado, nos pedían una tarjeta de las vacunas que tenían. Así Por ejemplo, en el caso de la hepatitis, es obligatorio que el personal de salud esté vacunado contra esa enfermedad. Por supuesto, claro. Viene ahora una época, hay vacunas que se ponen por épocas, como el caso de la influenza. De la influenza, que estamos en la época de la y están actualizando. Pero ¿qué Así pasa? es. La gente no cree, o con el tema del COVID, están comparando todas las vacunas con la vacuna del COVID. Sí. Y no es así. Increíble. En las imágenes vemos también que, que los tipos de vacunas son esquemas y la posibilidad de que tú tienes de reacciones adversas. Las reacciones adversas posiblemente que tiene la vacuna, a veces una simple fiebre o un dolor muscular o en el área de donde se aplica. Aquí tenemos una clasificación, tenemos en pantalla vacunas víricas y vacunas bacterianas. Ahí viene cómo se deriva la rama completa, que por asunto de que no voy a dar una explicación totalmente científica, pero la gente tiene eso ahí, vuelve y lo revisa y ya tiene un entendimiento mejor de lo que es la vacuna. En la siguiente imagen que tenemos, se van a anotar aquí cuáles son, en una clasificación más cómoda, en una tabla, cuáles son las virales y cuáles son las que salen bacterianas. Hay otro tipo de vacuna que es con el RNA. Exacto. Precisamente recordando, ¿verdad?, que hace poco, y hablamos de esto aquí, 2 destacados investigadores fueron galardonados con el premio Nobel, el premio Nobel por las investigaciones en fisiología y medicina de este tema de las vacunas de RNA mensajero. Con el RNA. Entonces, vemos cómo va evolucionando el tema de las vacunas. Entonces, por ejemplo, hay vacunas de vectores virales, como la tenemos ahí te explica cómo funcionan, el detalle, las ventajas, eso para que la gente tenga una información y de cómo se derivan la forma de crear las vacunas contra el COVID, con el COVID-19. Ahí tenemos. En las siguientes imágenes tenemos las subunidades que se forman de un sistema proteico, de proteínas y los tipos de vacunas que puede generar eso. Todas enfocadas en crear vacunas más eficientes. Aquí están las vacunas tradicionales. Exacto. Señores, polio, hepatitis, tétano, para el caso de los animales, la rabia. O sea, hay una serie de vacunas que tienen que seguir los esquemas de vacunación colocándose. ¿Y cuántas vidas se han salvado con esas vacunas? Pero lo que pasa es que nadie promulga esa estadística. Ahí tenemos el tipo de población, la clínica que tiene cada tipo de enfermedad de la vacuna y por qué usted tiene que vacunar. Por ejemplo, tenemos el caso del sarampión, que recuerda que lo dijimos en este programa, que hubo un brote porque en Estados Unidos, en Nueva York, ¿sí? Empezaron a decir que la vacuna y a cuestionarla. Y es porque la gente no tiene esta información que le estamos dando aquí, de cómo es que se hace la vacuna, para qué se hace la vacuna. Vuelvo y les recuerdo que la única vacuna, y es por una situación sine qua non, la única vacuna que se creó rápidamente y que tuvo mucho inconveniente fue la vacuna del COVID por la situación.
pero después las otras vacunas son muy seguras. Y ahora que tenemos una del dengue, que está en la fase experimental, pero que también la tecnología ya están aplicando. Exactamente, sí. Ya se están aplicando. Con éxito, sí. Aquí tenemos cómo es que funciona la vacuna, un esquema. Te inyecto el virus atenuado, tú creas un sistema inmunológico que va a tu torrente sanguíneo, tú creas la inmunidad y entonces la enfermedad no te puede atacar. Así es. Eso es para que ustedes vean. En la siguiente, aquí mira ahí tienen vacunas, se le llaman génicas. Esas son del ADN y del ARN. El RNA mensajero. Exacto. Esa clasificación que tenemos ahí rápidamente para que tenga. Y ahí tienen las personas el último esquema de vacunación. Porque recuerda que tenemos un esquema de vacunación tradicional. Por ejemplo, en una siguiente imagen tenemos que en República Dominicana... Eso es importantísimo, señores. Aquí te habla de los efectos adversos de cada vacuna que puede ocurrir. La gente que hace su captura y después con cada vacuna ahí tiene la información de cuáles son, y eso es del 2020. O sea que está bastante actualizada los efectos adversos. Y ahí en otra imagen tenemos cuáles son las vacunas en República Dominicana se llama el PAI, que es el sistema el programa de inmunización. Mira, y recordarle a la gente que ya la mayoría de los seguros la cubren las muchísimas vacunas. Hay otras que no, casi pero todo. hay una gran batería de las tradicionales, la cubre todas. Okay. O sea, eso es vacuna experimental. Entonces, eso es esa información para que nosotros la población tenga una información y sepa de cuando le hablan de vacuna de qué estamos hablando. Excelente. Mejor de ahí se daña. Sí. Está ahora en ustedes la responsabilidad con sus hijos y su familia de que todos estén debidamente vacunados con las vacunas que tenemos disponibles. Esto es para que la gente asegure su salud. Como de costumbre, fantástico, ¿verdad? Señores, no se muevan de ahí que seguimos con más contenido de interés aquí en su programa Asegure su salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Señores, como les dije, lo prometido es deuda, ¿verdad? Teníamos pendiente aquí ya de hace un tiempecito una nueva visita de nuestro querido amigo y experto en asuntos de salud y seguridad social, el doctor Luis Giacometti, con quien precisamente habíamos dejado sobre la mesa para conversarlo en un programa especial como el de hoy, el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la salud, en el mundo de la medicina particularmente. Damos la bienvenida al doctor Giacometti. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, Rafael. Muy buenas tardes a ti, primero que todo, y a todos tus televidentes de este tan visto y tan prestigioso programa. Gracias. Que siempre es un gusto venir contigo, ya tú lo sabes, ¿no? A veces me demoro, pero bueno. Sí, no, tenemos, vamos a darles un belliquito, ¿verdad? Para que venga más frecuentemente, porque es un gusto hablar con Luis con tanta experiencia acumulada y tantos conocimientos. Pero no quiero dar muchas vueltas, vamos directo al asunto. Mira, el día pasado me llegó a las manos un documento, un informe bastante amplio, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, donde se hablaba en general en su introducción de que definitivamente si hay algo de lo que ya no podemos tener duda es del beneficio para el mundo de la salud, para la medicina, de la tecnología y de esta era digital, y por supuesto de lo que significaba, ya está significando la inteligencia artificial para provecho en nuestros diagnósticos,
en todo lo que tiene que ver con la investigación médica. Y se formaron, decía ese estudio, que se habían formado, se estaban designando diferentes comisiones para, podríamos decir, estudiar todos los aspectos relacionados con este tema que está tan de moda y que crea también a su vez tanta suspicacia como es el de la inteligencia artificial. Pero vamos a dejar que nuestro invitado de hoy nos converse un poco sobre eso. ¿Cuál es la situación al día de hoy, Luis, con la inteligencia artificial, sobre todo enfocada en el mundo de la salud? Bueno, mira, Rafael, hace pocos días incluso, y traigo esta anécdota a modo también de introducción al tema, escribía en una red social un comentario alrededor de un artículo que también salió muy recientemente del creador de la inteligencia artificial, precisamente en una reciente conferencia que dio en la ciudad de Boston. Y yo comentaba, y era de verdad una opinión muy personal, pero a la vez muy sentida, de que para mí particularmente el advenimiento de la inteligencia artificial la podríamos equiparar hasta cierto punto a todo lo que fue el impacto social, tecnológico y humano con la creación de la imprenta. Mira hasta dónde lo podemos llegar. Una gran comparación. Es una gran comparación, arriesgada comparación, lo reconozco, pero definitivamente yo soy un convencido que sí, que es así. Es ese nivel de impacto. La inteligencia artificial, si bien en muchos sectores de la economía ya es una herramienta tecnológica que se ha venido utilizando desde hace muchos años, importante cantidad de años, digamos que en la medicina ha tenido un ingreso un poco más conservador y más tímido, por llamarlo de alguna manera. Por razones lógicas, y tal vez tú lo comentabas hace un momento con el informe del 2021 de la Organización Mundial de la Salud, en la cual digamos que no es que prevenga, pero sí es muy conservadora y muy prudente a la hora de vaticinar de que además de todos los grandes beneficios que pueda tener esta herramienta tecnológica en la mejora del acceso, la mejora en la investigación clínica, la mayor asertividad diagnóstica, etcétera, etcétera, hay que manejarla con mucha responsabilidad y con mucha prudencia. Por varias razones, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se diseña una tecnología que tiene la capacidad intrínseca de gobernarse a sí misma. Ahí como decía la película de Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque si uno se pone a mirar el advenimiento de todas las tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas, por no decir que en el último siglo, todas aquellas, por complejas que sean o por complejas que parezcan, siempre han estado bajo el control del hombre, del ser humano. Siempre hay un botón que espichar, siempre hay una tecla que clavar, que si no lo hace una persona, sencillamente no se activa ese proceso. Y podemos hablar de muchísimos ejemplos. Esta es la única y la primera tecnología que tiene la capacidad intrínseca en su propio diseño de llegar a un grado de desarrollo de algoritmos inteligentes que pueden incluso generar autodecisiones que contradigan las de su operador. Eso es un tema fascinante, pero como tú dices, sumamente delicado. Muy delicado por las implicaciones éticas, por las implicaciones en cuanto a seguridad, y hablándolo en salud, seguridad de paciente, seguridad de los establecimientos de salud, de las instituciones que proveen los servicios, que todas están cada vez más informatizadas y que en un momento dado estamos tan dependientes ahora de la tecnología que el simple ingreso de un virus a un sistema informático te puede alterar por completo las lecturas de una unidad de cuidado intensivo. Mira, eso te iba a preguntar, porque si como tú dices, en un momento dado, o bien sea por una decisión propia de esa inteligencia artificial o simplemente por un virus que la contaminó y la desvirtuó, en vez de provocar un bien, provoca un mal en ese paciente, algún tipo de daño, ¿de quién es la responsabilidad, Luis? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uno de los elementos que más se están trabajando y en los que más se preocupa precisamente el informe de la Organización Mundial de la Salud,
que yo invito a todos los interesados en el tema a que lo revisen. Es un informe muy sustancioso, muy nutrido en información. Es todos aquellos aspectos de seguridad y de respeto por la confidencialidad, por ejemplo, de la data clínica, y por otro lado, de todo lo que tiene que ver con la seguridad de los pacientes que son intervenidos por instrumentos tecnológicos. Ok, mira, te voy a pedir un permisito, Luis, para ir a cumplir con unos compromisos, porque este es un tema fascinante. Yo quiero que lo dejemos ahí mismo para cuando retornemos continuar con el mismo. Señores, en breves segundos estamos con ustedes aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos JustControl, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. JustControl, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de JustControl en segurosreservas.com. Bueno, señores, yo no puedo negar que este tema me apasiona, ¿verdad? Siempre, de hace años, estamos leyendo y dándole seguimiento a todo lo que conlleva la aparición, este nuevo orden de la inteligencia artificial y ahora más aplicado precisamente a la salud. Cuando nos fuimos a la pausa, Luis, te había preguntado sobre la responsabilidad ¿verdad? del accionar de la inteligencia artificial y qué decía la Organización Mundial de la Salud sobre eso. ¿Quién tiene la culpa o quién es responsable de no de lo bueno, pero de lo bueno todo el mundo, ¿verdad? Se lo puede achacar, sí, pero de lo correcto, malo que haga en un momento dado por H o por R una entidad de inteligencia artificial? Esa es la cereza del pastel. Esa es la cereza del pastel. Porque precisamente uno de los aspectos más importantes que todavía están por desarrollarse es todo el marco regulatorio para el uso de las herramientas de inteligencia artificial en los sistemas de salud. Porque está claro en los sistemas más tecnológicos o en las áreas comerciales o de negocios o de servicio al cliente, sí, información, sí, en el mundo empresarial, digamos que hay un poco más de libertad en su uso y en su aplicación. Pero en el campo de la salud, que es un campo por lo general tan regulado, tan supervisado, tan monitoreado y que tiene que ver con un elemento tan sensible a nivel social como es el bienestar de las personas y su seguridad, es un tema que tiene que tener un papel muy importante los órganos reguladores de cada país para definir unas reglas de juego muy claras en qué se usa, en qué no se usa o en qué condiciones utilizarla y bajo qué principios de actuación. Porque en un momento dado cualquiera puede pensar, bueno, pero eso va a reemplazar al médico. Yo diría, bueno, depende, tal vez sí, tal vez no. No solamente reemplazarlo desde el punto de vista de la persona física, sino de algunas funciones que los médicos desarrollamos hoy en día. Y en algunas especialidades más que en otras. Claro, y fíjate, mira, te interrumpo ahí también porque precisamente decíamos al principio que en estos momentos hay diferentes comisiones designadas por la Organización Mundial de la Salud trabajando en todos estos aspectos. Pues si bien es cierto que tenemos ya muchos años o relativamente muchos años lidiando con lo que es inteligencia artificial digamos, en otras áreas de la ciencia o de la sociedad en general, pero en salud, en medicina, en estos últimos años es que hemos comenzado a introducirla de verdad. Y igual yo te digo, yo te pregunté eso, pero un médico también puede fallar y falla. Por supuesto. Cada rato tenemos errores médicos, no lo podemos negar, que incluso hasta cuestan vidas, ¿verdad? Y bueno, ahora mismo hay una póliza por mala práctica médica que casi todos los médicos pagan, responsabilidad civil médica.
En Estados Unidos eso es algo ineludible. No hay médico que ejerza sin tener una póliza de ese tipo. Aquí ha ido tomando cuerpo, pero todavía hay muchos médicos que no la tienen. Por lo regular cuestan también mucho dinero. Desde luego, eso sirve para hacerle frente a las demandas, pero una vida no hay forma de poder reponerla. Ahora bien, si ponemos en una balanza, Luis, los beneficios que puede traer la inteligencia artificial al futuro de la humanidad, de la salud de la humanidad, versus esos peligros, ¿qué tú crees? Bueno, mira, mi opinión personal es que son muchos más los beneficios que los riesgos. Sin embargo, los riesgos son muy importantes por varias razones. Por el objeto mismo del servicio que se provee, en este caso un servicio de salud, con todas las implicaciones que eso lleva, legales, éticas, profesionales, de bienestar de la persona, etc. Pero adicionalmente también porque históricamente en la salud siempre ha mediado una relación de dos personas, el médico y el paciente. Y en este momento ya esa relación empieza a ser cuestionada. Y empieza a ser cuestionada en la medida en que yo, como paciente en un momento dado, si accedo a un servicio de telemedicina, yo no sé si quien me está respondiendo del otro lado de la pantalla es un médico real o es un médico de inteligencia artificial. Y eso hoy en día parece ciencia ficción, pero es que ya existen esos software. Sí. Ya están creados y cada vez se van a perfeccionar más. Entonces, si hay un error en el diagnóstico, si hay un error en la conducta que se me sugiere por parte de ese servicio, ¿a quién le reclamo yo? ¿A la empresa que me provee el servicio? Porque no va a ser a la máquina. Exacto. Y eso tiene que estar regulado, y tiene que estar regulado de una manera muy estricta para que, digamos, la seguridad del paciente y la seguridad del proceso de atención siempre esté protegida. Adicionalmente, si tenemos en cuenta de que hay especialidades médicas que van a ser mucho más afectadas que otras. Algunos de los reportes recientes hablan de que la especialidad médica que más rápidamente se va a afectar por la inteligencia artificial es todo lo que tiene que ver con imágenes diagnósticas, los imagenólogos, los radiólogos. Claro, porque ya los equipos vienen con un nivel de sofisticación tan alto que ya un tomógrafo, un resonador, dentro de su chip de inteligencia artificial, ya compara las imágenes que te están tomando a ti en este momento con millones de imágenes similares a las tuyas. Exacto. Y ya con una precisión altísima de un 98 o 99%, define una imagen radiológica con un nivel de precisión casi perfecto, lo que a nivel humano es muy difícil de garantizar, claro. Por lo mismo que tú mencionabas hace un momento. Entonces hay especialidades médicas que se van a ver mucho más afectadas que otras. Y ahí es donde el tema riesgo, el tema ético, el tema de la responsabilidad ante el error, ¿quién lo asume? Y ahí es donde entra la regulación, los ministerios de salud, las superintendencias de salud, las entidades que tienen que ver y resguardar la protección de los derechos de los afiliados y de los pacientes. Definitivamente que la ciencia ficción se está volviendo realidad, ¿verdad? Yo creo que sí. Las películas, como yo te había comentado, que veíamos 30, 40 años atrás de médicos con aparaticos y cosas, pudiendo diagnosticar, pasando la palabra lo que tenía el paciente, pues ya estamos llegando a ese punto. Pero fíjate, tú tienes conocimiento aquí en nuestra área, en nuestra zona, en Latinoamérica, si hay algunos países que están más avanzados que otros en ese sentido, que ya, digamos, han trabajado más estos temas de inteligencia artificial y sus estructuras médicas o de salud tienen incorporado ya. Sí, hay varios países que ya están trabajando desde hace años la incorporación de estas herramientas en sus estructuras de servicios. Básicamente a nivel, por ejemplo, de salud poblacional, todo lo que tiene que ver con los algoritmos que manejan data masiva, o sea, la big data, para todo lo que es la predictibilidad de situaciones epidemiológicas, incidencias y prevalencias de determinadas enfermedades. Ya muchos programas de salud pública incorporan ese tipo de herramientas para poder tener unos análisis predictivos mucho más certeros de cuántos casos de cáncer nuevo van a recibir en el año, cuántos diabéticos complicados o no complicados pueden recibir, con base en el manejo de una enorme cantidad de datos que antes de forma manual era prácticamente imposible tener ese nivel de asertividad. En la parte diagnóstica, la gran mayoría de los equipos médicos de alta tecnología ya traen incorporados a fecha actual chips de inteligencia artificial.
Es más, este celular, que lo compré hace 3 años, su cámara ya tiene incorporado un chip de inteligencia artificial que me corrige la intensidad y la nitidez de la fotografía. Exacto. Sin yo tocar absolutamente nada. Y tiene 3 años de uso este equipo, o sea, no es nuevo. Ya está obsoleto. Exacto. Si lo comparamos con los últimos que están llegando acá. Exacto. Y en medicina también está pasando eso con cada vez mayor énfasis. Hay datas estadísticas en este momento donde el mismo uso del ChatGPT, el famoso doctor ChatGPT, como le llaman ya. Antes era el doctor Google, ahora es el doctor ChatGPT. Así lo llaman, sí. Tiene un nivel de asertividad diagnóstica en casos complejos de más de un 75%. Es mucho. Wow. 75% es bastante. Claro. Comparado con lo mismo, el mismo nivel de asertividad diagnóstica en enfermedades raras y complejas, con médicos de muchísima experiencia, no llega al 70%. No, es superior. Pues, no superior. Llega al 70%. Mira, Luis, como tú eres ya aplatanado, tú eres un dominicano como cualquier otro, ¿sí? Porque nos lo hemos robado, ¿verdad? A mucho honor, además. Y más para nosotros, los dominicanos, tenerte aquí disfrutando y sacándole provecho a tus conocimientos y experiencia. Pero tú crees, y me apoyo un poquito en algo que dijiste hace unos minutos, ¿tú crees que sería hora ya de incorporar este tema de alguna forma, aunque sea de soslayo, en nuestra Ley General de Salud, la Ley 4201, que es el marco legal que rige todo nuestro sector salud? ¿Qué tú crees? Bueno, mira, Rafael, ahí tengo sentimientos encontrados, por llamarlo de alguna manera. Porque es verdad que ya no es el futuro, es el presente. Exacto. Y eso no va a depender de nosotros el cortar ese ritmo de desarrollo tecnológico. Nos va a llegar, nos llegó y se va a quedar. Pero ¿qué sucede con esto? La gran preocupación, por lo menos que a mí me asalta, es que nos quedemos muy lentos en los aspectos regulatorios. Todavía tenemos muchos aspectos por terminar de regular en el actual sistema, para entrar a regular aspectos mucho más complejos, como el caso de la inteligencia artificial. Claro. Necesitamos terminar de regular el expediente electrónico, necesitamos terminar de regular el tema de medicamentos, necesitamos terminar de regular el tema de biosimilares. Sí. O sea, hay una serie de asignaturas pendientes que vienen en lista de espera. Que digamos que yendo paso a paso. Que vienen en lista de espera, exactamente. Sí. Y que de una forma u otra que pienso yo que vale la pena abordar de manera prioritaria. No obstante, sí tenemos que sentar las bases para lo que se nos viene. Porque lo que se nos viene nos va a llegar de afuera, no va a llegar por generación interna. Y cuando llegue de afuera va a llegar impuesto a través de modelos de aseguramiento, a través de otro tipo de actividades del sector que forzosamente vamos a tener que ir y que no nos puede agarrar de provisto. Ahora mismo, sobre todo, una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es que este tipo de herramientas nos puede ayudar para situaciones difíciles y dramáticas como la que se nos presentó cuando tuvimos la aparición del COVID, que no estábamos preparados para esta pandemia, que todavía hoy tenemos presencia de rastros de ella, y también para brotes epidémicos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en nuestro país, ya lo hemos hablado mucho, el tema del dengue, que es una enfermedad endémica, pero tenemos un brote muy fuerte. Entonces, una de las cosas que se plantea es que precisamente esta herramienta, la inteligencia artificial, nos ayude a estar preparados para hacerle frente a situaciones como esta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la utilización, digamos, más a la mano y más plausible que en este momento se le puede sacar mucho provecho es en todo lo que tiene que ver con salud poblacional. Más allá de la parte diagnóstica, que evidentemente tiene enormes beneficios, pero en la salud pública, en la epidemiología, en la misma predictibilidad en términos, por ejemplo, de situaciones epidémicas o pandémicas que se puedan generar, el manejo de grandes datos, de volúmenes de información importantes y su procesamiento a través de inteligencia artificial nos puede acortar mucho los tiempos en cuanto a la toma de decisiones. Toma de decisiones en materia de aproximarnos y adelantarnos a cualquier situación que muy potencialmente nos pueda afectar en el corto plazo. Oye, fantástico, Luis. Mira, oye, oyéndote hablar a ti, el tiempo se nos va así, señores. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo que teníamos. No que teníamos disponible con él, no, porque nos fuimos mucho más allá
de lo que nos habíamos planteado inicialmente. Pero yo sí quiero de nuevo, con ustedes como testigos, volverlo a comprometer, porque este es un tema que no se acaba ahora, todo lo contrario. Esto va avanzando, como bien decía el mismo Luis, y hay muchas otras cosas que hoy, no, por dedicarnos exclusivamente a hablar de esto, no tocamos con él, pero que son también de mucho interés para cada uno de nosotros. Así que quedas amarrado y comprometido ojalá y tenerte aquí con más frecuencia, como un colaborador, ¿verdad? Asiduo y comprometido con ustedes a través de Asegure Su Salud, ¿verdad? Con muchísimo gusto, muchas gracias, Luis, fantástico. Señores, ustedes no se muevan porque obviamente tenemos aquí mucho contenido de interés preparado para ustedes en Asegure Su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Señores, miren, vamos a hablar de un tema tabú, ¿sí? Tabú, y sobre todo dedicados sobre todo a nuestros colegas médicos. No precisamente como los protagonistas de lo que vamos a hablar, o no en el rol que pueden pensar nuestros colegas, sino en su actividad médica propiamente dicha. Se trata de la actividad sexual, y valga la redundancia cuando decimos actividad, de los adultos mayores, sí, el sexo en los adultos mayores. Porque al fin y al cabo, la actividad sexual es algo saludable, necesario para la salud en general de las personas y por supuesto, cómo no, de los adultos mayores. Es importante, ayuda no solamente a su bienestar mental, también ayuda a su bienestar físico en general. Y es parte del disfrute de la vida. Lo que pasa es que mucha gente cree que cuando se va envejeciendo, los envejecientes, los adultos mayores, se vuelven asexuales, y no es así. Eso es una concepción totalmente errónea. Y precisamente muchos de nuestros médicos, la gran mayoría de los médicos, no es un tema que ni siquiera lo toman en consideración cuando están chequeando a un adulto mayor, cuando están haciéndole algún tipo de historia clínica, de entrevista relacionado con cualquier situación de salud que pueda tener. Y esto es algo que no se puede dejar de lado. Primero porque es una preocupación para ese adulto mayor. Fíjense que inclusive en estos tiempos han cambiado tanto las cosas. Ahora hay muchísimos medicamentos que se han producido, que se han fabricado para la disfunción eréctil. Y no solo medicamentos, dispositivos también. Prótesis, bombitas, 20,000 cosas que se utilizan. Y también, claro, hay las damas, ¿verdad? Y a veces llegan al punto también de utilizar algunos artefactos. Pero todo eso forma parte de este mundo moderno de hoy. Es innegable. Y más aún, miren, yo quiero leerles algunas estadísticas que tenemos. Esto fue un estudio que se realizó en Inglaterra recientemente, donde decía que el 86% de los hombres y el 60% de las mujeres
de 60 a 69 años informaron ser sexualmente activos. Al igual que el 59% de los hombres y el 34% de las mujeres de 70 a 79 años. Oigan bien, de 70 a 79, 59% de los hombres y 34% de las mujeres confesaron que eran todavía sexualmente activos. Más aún, en mujeres y hombres de más de 80 años, oigan esto, de 80 años o más, el 31% de los hombres y el 14% de las mujeres confesó que seguía siendo sexualmente activo. ¿Voy más lejos? Pues sí, como ustedes esperaban, el 10% de personas con 90 años informaron que todavía de alguna forma quedaban activos. Desde luego, las cosas cambian, las conductas se modifican, ¿verdad? No es, primero, no es que tengan una actividad constante, ni no hablar ni de diario ni de semanal, pero sí algunos, pues varias veces al mes podían tener. Y además, a esa edad ya, en esa etapa de la vida, el sexo es visto de otra forma, ¿verdad? Son más importantes que un sexo tradicional con penetración, etcétera. Las caricias, los besos, incluso también se toma en consideración aquellos que son solteros, la autosatisfacción, todo eso. Pero lo bueno del caso, lo importante para ustedes, colegas médicos, es tenerlo en consideración porque miren, una de las cosas que se comprobó cuando se hicieron esas entrevistas es que se había incrementado la aparición de enfermedades de transmisión sexual en personas ya de 50 y pico, 60 y pico de años, que pasaban casi desapercibidas, por un lado, por el temor o la vergüenza de hablar sobre su sintomatología de los pacientes, y por otro lado, porque los médicos nunca preguntaron, ninguno preguntaba, porque ninguno pensaba que en esa edad ese paciente podía estar teniendo algún tipo de actividad sexual, y sí la tienen. Entonces, a sabiendas que hemos tenido incremento en los últimos años con todo esto de la liberalización de la actividad sexual, etcétera, etcétera, la falta a veces de todo, pues ha ido creciendo la presencia de ese tipo de enfermedades, tales como la gonorrea, la misma sífilis, ha crecido también la aparición de sífilis en adultos de todas las edades, vamos así decirlo, pero también en adultos mayores. Entonces es importante que el médico piense en eso. Por un lado, para evaluar cómo está ese paciente en ese sentido y también su calidad de vida, si hay algo que le molesta o hay alguna duda que pueda tener ese adulto mayor con respecto a su actividad sexual. Y por otro lado, si físicamente también sus órganos, su aparato genitourinario se encuentra en condiciones de normalidad, de salud, ¿verdad? Satisfactoria. Así que ya ustedes saben que todos tienen derecho a ese disfrute en la vida. Eso nunca se acaba. Es muy importante lo que el ser humano, tanto hombres como mujeres, tengan en su mente, tengan en su corazón, tengan en su espíritu, en su disposición a disfrutar plenamente de la vida y de todas las cosas que sanamente pues dan placer y que satisfacen y complementan al ser humano. Señores, no se vayan porque todavía nos queda un poquito de tiempo aquí en Asegure su Salud
para hablar un ultimito tema con ustedes. Así que en breves segundos retornamos. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos JustControl, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. JustControl, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de JustControl en segurosreservas.com. Mucho se ha hablado en este mundo de hoy, queridos amigos, de los beneficios de cannabis, de la marihuana, en el mundo de la salud, en la medicina. De hecho, todos conocemos que en muchos países y en la gran mayoría de los estados en Estados Unidos ha sido aprobado el consumo medicinal de esta sustancia, de esta droga. No hay otra forma de llamarla que no sea así, porque es una droga. Y más aún, en algunos estados inclusive, hasta se ha permitido ya, se ha liberalizado su uso y se permite para diversión, para entretenimiento, de uso personal, etcétera, en cantidades limitadas. Algo que nosotros consideramos increíble, por no decir inadmisible. Pues bien, se hizo un estudio reciente en España, se llama Proyecto Hombre. Este proyecto investigó a su vez alrededor de 101 estudios, hizo un metaanálisis de diferentes estudios que se habían hecho durante años y a través de todo el mundo sobre el consumo precisamente de esta droga. Los resultados no se hicieron esperar. Habíamos escuchado, ¿verdad?, de los perjuicios que tenía la utilización de esta droga en los jóvenes, pero estos estudios confirmaron que en efecto en jóvenes adolescentes causaba trastornos en la salud mental de los mismos, incluyendo un posible desenlace psicótico. Es decir, llegar a una enfermedad mental extrema. Estamos hablando de un estudio que abarcó, ¿verdad?, a su vez, como dije, otros estudios donde participaron cientos de miles de jóvenes en todo el mundo que utilizaban esta droga. Hay conclusiones digamos, contundente, como les dije, sobre estos resultados, y una de ellas tiene que ver con las embarazadas. Definitivamente el consumo de las jóvenes embarazadas de este tipo de droga provoca, como ustedes ven en pantalla, bajo peso al nacer. Eso es indiscutible. Hay riesgo de aborto espontáneo, incluyendo pues muerte fetal, como es natural, o también parto prematuro. Y se sospecha que algunos bebés, de los bebés que puedan sobrevivir, que pueden tener inclusive algún tipo de trastorno posteriormente cerebral. Todo eso. No obstante, nosotros, ¿verdad?, como médicos no podemos negar que en el mundo de la medicina se ha utilizado y se está utilizando un uso comedido de esta sustancia, de esta droga, para el manejo del dolor, sobre todo pacientes con dolor crónico,
y se habla también de algún efecto antiepiléptico. Eso habrá que verlo, pero en la medicina siempre se pone en una balanza los beneficios versus los perjuicios de cualquier tipo de sustancia o de tratamiento. Y la verdad es que a la postre el uso de esta droga pues puede traer más daño que bien en los usuarios, porque también puede conducir con el tiempo a que el adicto, la persona acostumbrada a utilizarla, pues vaya de un paso más adelante y busque ya consumir otras drogas pues mucho más fuertes y con efectos todavía más tóxicos y más dañinos que la misma marihuana. En conclusión, un grupo de médicos del Hospital de Clínicas de Barcelona, este estudio salió inclusive en el British Journal de Medicina, una de las revistas más prestigiosas en el mundo de la medicina, y la conclusión en cuanto a la recomendación de los médicos es que se prohíba tajantemente, terminantemente, el consumo de la marihuana, se prohíbe el consumo de esta sustancia en adultos menores de 25 años. Ellos dicen, así mismo como el alcohol está prohibido en menores de 18 años, y eso es una medida universal. Prácticamente en el mundo entero está legalmente prohibido el consumo de alcohol en menores de 18 años, en menores de edad. Entonces, a este grupo de médicos aboga porque de igual manera se legisle para que se prohíba definitivamente el consumo de estos porros en adultos que no hayan cumplido los 25 años, pensando precisamente en la salud de los mismos. Y repito, muchos casos terminan en psicosis, porque definitivamente se afecta la salud mental del usuario. Esto es importante. Lamentablemente ningún país del mundo casi escapa al consumo de estupefacientes y de todo tipo de drogas en el mundo de hoy. Es una pena que haya avanzado este flagelo que azota nuestras sociedades y que sobre todo acaba con nuestra juventud. Así que ojalá que nuestros congresistas pues se apoyen en estos estudios y vayamos un poquito más allá en el del uso de la droga. No es solamente tener a la DNCD y a nuestras instituciones buscando a los narcotraficantes, lo cual está muy bien, sino también tenemos que tomar medidas puntuales en nuestras leyes para proteger la salud mental y física también de nuestra juventud, sobre todo de nuestra juventud. Así que con este tema seguiremos abundando posteriormente, ¿verdad? Porque hay otros estudios que se están haciendo y hay mucha información relacionada con estos temas. Así que le prometemos darle seguimiento a esto. Señores, no se muevan de sus asientos porque tenemos todavía más contenido aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.
Señores, nueva vez tenemos que felicitar aquí en nuestro programa a Seguros Reservas, que sigue dando palos, ¿verdad? Marcando hitos en el mundo del aseguramiento en salud aquí en nuestro país. Precisamente ahora el último logro de Seguros Reservas es la firma de un importante acuerdo con el Hospital Serena del Mar. Este es un hospital que se encuentra ubicado en el norte de Cartagena, en Colombia. Famoso, un hospital con mucha tecnología, es operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es una fundación importantísima, no solo en Colombia, sino en toda Sudamérica. Y este hospital tiene tecnología de punta, de última generación. Sobre todo tiene equipos de tomografía por emisión de positrones. Esto es el PET scan, importante para uno poder ubicar cánceres, metástasis, etcétera, evolución de pacientes con cáncer. Tiene una serie de equipos también para poder dar tratamientos de radioterapia a este tipo de pacientes, ¿verdad? Con enfermedades, con algunos tipos de cáncer. Ha sido un tremendo logro. Este hospital es una institución, no solo en Colombia, sino, como les dije, aquí en toda Latinoamérica, y está a la disposición de todos los afiliados del plan JOS, el Seguro de Salud Internacional de Seguros Reserva, que se ha ido convirtiendo en uno de los planes más amplios, más eficientes, de mayor cobertura que existe no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Así que vayan nuestras felicitaciones por este nuevo acuerdo a Seguros Reserva y todo su equipo que dirige nuestro querido amigo el señor Víctor Rojas, su vicepresidente ejecutivo. Yo creo que ya van por 540,000 médicos especialistas contratados disponibles en todo el mundo para dar servicio a los afiliados de los diferentes planes JOS de Seguros Reserva. Reiteramos nuestras congratulaciones y que sigan los éxitos. Señores, hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa Asegure su Salud, con la promesa permanente de preparar para la próxima semana otro programa cargado de contenido de interés, importantes orientaciones e informaciones para que ustedes puedan efectivamente asegurar su salud. Será hasta entonces. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos JOS Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. JOS Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de JOS Control en segurosreservas.com.